vamos a ver varias cosas. Vamos a empezar con relaciones de SQL y cómo se representan dentro de Ruby on Rails. Después vamos a pasar a ver algo muy interesante. Se llaman concerns. Son particulares de Rails 4 y nos van a ayudar a limpiar el código que tenemos. En particular lo vamos a utilizar para limpiar un poco nuestros modelos y no repetir código. Y posteriormente vamos a agregar unas cuestiones para crear un sistema de follow donde usuarios van a seguirse entre sí. Y después vamos a ver cómo vamos a crear nuestro feed de noticias utilizando una gema de Rails, y eso también va a estar muy interesante, ¿ok? Entonces vamos a ir avanzando. Bueno, como sabemos, o si es la primera vez que trabajan con una base de datos en SQL, en general en las bases de datos relacionales, se llaman precisamente así porque pueden existir diferentes tipos de relaciones. Una de las más básicas es es la de uno a uno. Después, una de las más comunes es la de uno a muchos, y una un poquito más compleja, que es con la que vamos a trabajar hoy, es la de muchos a muchos. De hecho, la de uno a muchos, bueno, ahí se me fue una S. La de uno a muchos ya la vimos en los posts y los attachments en la clase anterior. Entonces hoy vamos a ver la de muchos a muchos, pero antes queremos dar una breve introducción de cómo se ve eso en la base de datos, para que entendamos un poco cómo funcionan las relaciones muchos a muchos, ¿ok? Entonces empecemos por las relaciones más sencillas, las de uno a uno. Digamos que tenemos una tabla usuarios y por otro lado tenemos la tabla donde guardamos o recopilamos toda la información con la que los usuarios emiten sus pagos. En este caso, pues en el ejemplo solo pongo el número de tarjeta dentro de la tabla. Y básicamente podemos ver que para cada registro de la tabla usuarios tenemos un registro de la tabla info pago usuarios, ¿ok? Permítanme tantito, creo que no están viendo mi mouse. Un momento lo van a ver para que pueda ir indicándole ciertas cosas, ¿ok? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces estábamos en los ejemplos de las tablas, ¿no? Entonces tenemos que para que pueda darse una relación entre una tabla y otra, lo que tenemos que hacer es indicarlo a través de un campo. Por eso es muy importante que cada tabla tenga un campo que sea único. En el caso de Rails autogenera un campo único de nombre ID. Todas las tablas de Rails tienen un campo ID que es a través del que se identifican las mismas. Bueno, en este caso en la tabla de usuarios tengo el ID, y en la tabla de info pago usuarios tengo el campo usuario-id, donde relaciono los elementos. Entonces cuando digo que el primer registro es del usuario ID 1, pues me refiero a Uriel con username Uriel-HDZ, ¿ok? Bastante sencillo. ¿Cómo se especifica eso en Rails? ¿Qué es lo que a final de cuentas pues nos interesa saber? Bueno, en la clase usuario tenemos un has1 del otro modelo, y en el modelo pues el belongs to, que ya lo habíamos visto antes, ¿ok? Y con eso pues ya podemos comunicar las tablas a través de métodos del Active Record en una manera más clara que con SQL puro o crudo. Bueno, la que sigue, relaciones de uno a muchos. Esta es la que utilizamos para los posts y los usuarios, y los posts y los attachments, ¿ok?
donde tenemos o se identifican porque podemos formar la frase de que un registro, un recurso tiene muchos de otros recursos y el otro recurso le pertenece al recurso anterior, ¿ok? En el caso del ejemplo, un usuario tiene muchos posts y un post le pertenece a un usuario. Esto es, en la base de datos se ve igual que el ejemplo anterior, con la única diferencia de que la tabla usuario ID puede repetirse. En el caso del ejemplo anterior, el valor de la columna usuario ID no puede repetirse, es uno para cada uno. Y en este ejemplo, pues sí, ya son las veces que quiera yo puedo tener el valor 1 dentro de esta tabla. En este caso, lo que expresa la tabla aquí es que el usuario 1, o sea, Uriel, ha escrito estos dos posts o le pertenecen estos dos posts. Esto es sencillo porque pues ya lo vimos y lo especificamos en Rails de la siguiente manera. Decimos que el usuario tiene muchos posts con el método hasMany y que el post le pertenece a un usuario, de igual manera que con la relación de uno a uno. Bien, pero bueno, entonces vienen otras un poquito más complejas, que son las relaciones de muchos a muchos, donde un recurso puede tener muchos de los otros recursos y el otro recurso puede pertenecer a muchos de los otros del anterior recurso. En el ejemplo que están viendo en la pantalla, un post puede tener muchos tags, pero un tag le puede pertenecer a muchos posts. ¿Cómo se diferencia del uno a muchos? Bueno, que en el caso del ejemplo anterior, un post no le puede pertenecer a muchos usuarios, sino solo le pertenece a uno. Para que esto se pueda dar dentro de SQL tenemos una clase intermedia que debemos nombrar apropiadamente dependiendo de la relación que exista entre ellos. Entonces aquí yo la nombré taggings en el ejemplo y vemos como lo único que esta tabla tiene es una referencia a cada una de las tablas. Bien, eso significa que por ejemplo aquí el post que aquí por ejemplo ambos posts tienen el tag con ID 1, es decir Ruby, es decir tanto instalar Rails 4 como instalación en Ruby, iniciación en Ruby le pertenecen o pueden tener el tag Ruby. Bien, asimismo el post instalación en Ruby o instalar Rails 4 podría pertenecerle a otro tag. Entonces ahí se identifica la relación de muchos a muchos. En Ruby on Rails, pues obviamente tenemos que generar el modelo para la tabla intermedia. Ahorita lo vamos a hacer con la cuestión de las relaciones para que pueda existir amistades. Entonces ahorita lo vamos a hacer. Pero bueno, entonces tenemos el modelo intermedio que es el tagging y decimos primero que el post tiene muchos taggings, asimismo el tag tiene muchos taggings y posteriormente pues ya indicamos la relación muchos a muchos. Decimos que el post tiene muchos tags a través de taggings y que el tag tiene muchos posts de nuevo a través de taggings, ¿ok? Bien, bastante sencillo.